Bueno, seguimos avanzando en esta serie que ya llega a su episodio 90. Sin duda, un tiempo significativo que francamente cuando la inicié no tenía contemplado, no había fijado el norte hasta dónde podía llegar su alcance. Y bueno, será hasta que Dios lo disponga, hasta que la salud, el tiempo, la motivación y la inspiración, sobre todo del Espíritu Santo, pues ayude a continuar con esta labor, porque además su propósito es caminar por la palabra de Dios, un caminar que no es completo, porque ciertamente uno va saltando episodios, va tomando quizás algunos puntos en mi imperfecto criterio, algunos puntos que además trato de enlazar con el Nuevo Testamento para mostrar la palabra de Dios como un todo y como la imagen de un mismo Dios, un mismo Dios de ayer, de hoy y del mañana. Lo comenté el lunes en la otra serie que hacemos los lunes, que es Graduados en Cristo, que también la estamos haciendo, bueno, semanal. Esta serie de hoy es los miércoles, y comentaba ese día que, bueno, he tenido la dicha de que mi hijo Miguel Ángel ha querido acompañarme. Él está aquí a mi lado. Él, desde que hicimos la transmisión el viernes por Instagram de la serie La Ruta de la Sanación, que ya va a llegar, por cierto, a su final, quedan 3 episodios si no me equivoco, el lunes me volvió a acompañar y hoy nuevamente quiere pasar por aquí, saludar y sobre todo saludar a los niños que puedan estar presentes, escuchando con sus familias, siempre con su familia, en el acompañamiento de sus representantes, esta serie que, bueno, es para todo público. Entonces voy a darle un espacito a mi hijo Miguel Ángel, que quiere saludarlo, y luego cuando abra el grupo, si alguno quiere enviar un saludo, pues a Miguel Ángel o algún comentario sobre el episodio de hoy, pues perfectamente quedará el espacio abierto para eso. Adelante, hijo. Bueno, hola a todos los niños y todos los adultos. ¿Cómo están? Bueno, estoy feliz porque están haciendo el cuarto de hora. Bueno, en vivo no, en WhatsApp. Entonces, pero saben que nada más los que se pueden hacer todos los días tiene que ser en vivo, porque todas las personas en vivo escuchan eso. Chaito. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel le manda un saludo a todos los niños, que también es importante introducirlos en ese conocimiento y en ese amor a Dios. Y hay algo bien importante que quería destacar, porque además estamos profundizando en un libro que es el libro del profeta Jeremías, que ya yo explicaba. Es un profeta que se le conoce como el profeta de los lamentos, de las lamentaciones. Por lo tanto, en Jeremías, a diferencia quizás de Isaías, sí vamos a conseguir una línea un poquito más marcada a noticias no tan esperanzadoras en un grueso de su libro. Es un profeta que se centra en hacerle ver a un pueblo que han perdido la amistad de Dios, que abusaron de Dios, que abusaron de su tiempo, y que ahora les vienen tiempos de destierro, de castigo, de desesperanza, de purga. Esa palabra quizás no aparece así explícitamente en el libro de Jeremías, pero sí en cierta forma se deja ver ya hacia el final, cuando él, después de todas esas noticias tan catastróficas, anuncia que vendrá un nuevo pueblo de Dios, anuncia que ellos puedan regresar, les habla de los 70 años de destierro, y que Dios nunca se apartará de ellos. El texto de hoy nos va a hablar en esencia de la misericordia de Dios. La primera parte que vamos a desarrollar está tomada del capítulo 7, versículo del 13 al 16, es cortico, y luego lo vamos a enlazar con un texto de San Pablo en Gálatas. Yo he tenido, no es que han sido muchas las conversaciones que he tenido, pero hay personas que sí les hace mucho ruido escuchar dos cosas sobre Dios.
Y al final todo esto son interpretaciones. Por supuesto, yo no estoy hablando aquí, mi lenguaje no es dogmático, mi lenguaje es doctrinal y bueno, se inspira en una idea, pero por supuesto que puede tener contradicciones, objeciones, porque también nuestra fe se centra en eso, en enriquecernos de lo que otros nos enseñan y siempre con la luz del Espíritu Santo que habla en una línea de verdad, en un camino de verdad. Pero esas dos cosas son primero el castigo de Dios, que yo no le tengo miedo a esa palabra, yo lo he dicho en otras oportunidades, porque todo lo que venga de Dios es bueno y eso lo aprendemos de Job. Si Dios en la palabra, en sus escrituras, habla de un castigo, bendito sea su castigo y cuando corresponda será impartido con sabiduría y con justicia y siempre con además la mano amorosa de un Padre que nos ama. Entonces ahí no hay nada que temer. Pero hay otra cosa que también creo que se ha abusado, es exacerbadamente, es el hablar de la misericordia de Dios. Porque la misericordia, como han explicado algunas personas, me parece de manera muy completa, tiene dos caminos. El camino de la acogida, que es cuando tú recibes a todas las personas por igual, indiferentemente de lo que crean, de lo que practiquen, de lo que piensen, de lo que son. Los acoge a todos como un padre acoge a sus hijos con amor. Pero lo que sí es fundamental en la misericordia es la transformación. Te recibo de una forma, pero te devuelvo de otra. Ese te devuelvo de otra es la conversión y muchos se quedan solamente en el lenguaje de la acogida, como que Dios no condicionará nada, no cuestionará nada, y eso no es cierto. Por lo menos bíblicamente eso no está fundamentado y doctrinalmente tampoco. Que hay en los lenguajes modernos, en el relativismo moderno, que hoy se quiere hablar de que nada es pecado, de que el infierno no existe, ese tipo de cosas que no son ciertas, pero forman parte del lenguaje de nuestros tiempos, eso no quita los hechos que son reales. Yo puedo negar la existencia de la ley de la gravedad o negar la existencia del oxígeno, pero aún así el oxígeno no deja de existir, aunque ya no hable de él, y la gravedad no deja de existir, aunque ya no hable de ella o la niegue. Entonces Jeremías nos presenta un cuadro de un Dios cansado, un Dios que si tomáramos el relojito de arena y lo volteáramos y Dios le colocara a cada uno un reloj de arena con muchos años, la mayor cantidad de años que nuestra capacidad humana física pueda soportar. Desde que naciste hasta tu último aliento y quizás un poquito más, tendrás un espacio para que actúe la misericordia de Dios en ti. Eso es cierto. Y la misericordia de Dios es infinita en la medida de que no hay nada que esté fuera de su alcance que pueda acoger, perdonar y transformar. Ahí se hace infinita. Pero no es infinita en cuanto a su acción de tiempo. Por ejemplo, las almas que están en el purgatorio o los condenados, los que ya están totalmente condenados, jamás, sobre todo los últimos, los condenados, los del infierno, jamás podrán gozar de la misericordia de Dios, porque su tiempo ya terminó. Y los del purgatorio no pueden hacer méritos de conversión, solamente cumplen un tiempo en el cual deben purgar, reparar, transformar cosas que no hicieron en vida, las consecuencias de cosas que no hicieron en vida, y ese tiempo solamente el tiempo de Dios, que es diferente al tiempo humano, Él dispone hasta cuántas de estas almas están allí y van al cielo, y por eso es que oramos por ellas. El único sentido de orar por nuestros difuntos es por las almas del purgatorio, porque el que está en el cielo no necesita de nuestras oraciones y el que está en el infierno no son eficaces esas oraciones, nada van a hacer, no le van a ayudar en nada. Vean entonces lo que dice el texto de Jeremías. Jeremías habla de un pueblo terco, un pueblo insistentemente terco, y dice: ustedes siguen cometiendo todas esas maldades que acabo de decir. Previamente las menciona en el texto. Por eso, bueno, el que quiera leer este capítulo del 7 hasta el 12, entenderán previamente a dónde llega aquí. Entonces dice: ustedes han cometido todas esas maldades que acabo de decir, por más que lo advertí, no me han escuchado. Hablé y no me hicieron caso. Es como una sentencia de que hasta aquí llegó. O sea, hasta aquí llegó el tiempo de espera. Ahora pues, lo que hice con Silo, también lo haré en esta casa que lleva mi nombre y por la que se sienten seguros. Lo mismo haré con este lugar que yo di a sus padres, y lo arrojaré lejos de mi presencia, como arrojé a sus hermanos del norte a toda la región de Efraín. Aquí está hablando del destierro del reino del norte, que fue por los asirios, un destierro que fue brutal, que además eliminó las tribus.
esas tribus de Israel desaparecieron, se quedaron sin tierra y nunca volvieron. Fue un destierro muy duro. A diferencia del sur, de los caldeos, que se mantuvieron como pueblo, desterrados, pero se mantuvieron como comunidad y 70 años después pudieron volver a su tierra. Pero la frase termina con esto: y tú no pidas por este pueblo. Esto se lo dice a Jeremías. Y tú no pidas por este pueblo, ni eleves por ellos súplicas ni oraciones, ni me insistas más, porque no te escucharé. Eso es palabra de Dios también. Insisto, esto lo pueden conseguir en el versículo 16. Ya si alguien empieza a decirme que eso es Antiguo Testamento, eso no hay que tomarlo en cuenta, la revelación evolucionó, cada quien interprétalo como lo quiere interpretar. Pero aquí hablamos de un tiempo, y yo creo que lo importante aquí es entender eso. Nosotros no podemos pensar que siempre la misericordia va a estar allí como un recurso, bueno, que yo abuso de mi vida y abuso del tiempo de Dios, abuso de su paciencia, abuso de los que me rodean, pero al final está la misericordia de Dios para transformarme. Esta percepción es la que tienen a veces muchos hijos, y les pido mucha disculpa por lo que voy a decir, porque inclusive yo pienso que en algún momento yo también debo haber ejercido una vida en este estilo, pero que viven su vida como parásitos, o sea, no trabajan, no aspiran, no ayudan en casa, ni siquiera atienden sus camas, porque su mamá generalmente es la figura de la madre, pero vamos a extender la idea, porque mamá y papá siempre están allí. Y como mamá y papá siempre están allí, y mamá y papá siempre me tienen en la cama, y mamá y papá siempre me colocan el plato de comida en la mesa, y mamá y papá siempre pagan los servicios, y por eso es que en mi casa siempre hay luz, siempre hay internet. Entonces pienso que ese siempre va a estar allí. Pero llega un momento, por naturaleza de vida, que uno no sabe cuándo papá y mamá no van a estar más. O porque tú creciste y la vida te llevó a independizarte, o porque Dios dispuso llevárselos de tu presencia y de esta vida. Y te enfrentas a que ya no están, y te enfrentas al hecho de que no sabes hacer nada, y te enfrentas al hecho de que te reconoces a ti mismo como un inútil. Lo diferente es que mientras estés en vida, pues podrás sortear estos problemas encontrándote a alguien que supla todo lo que papá y mamá hacían por ti, o te esmeres en parapetear un poquito lo que no sabías hacer y empiezas a ocuparte de tu vida. Pero inclusive eso también tiene un tiempo, porque al final tu vida también puede terminar en cualquier momento, y la mía también. Entonces, la misericordia de Dios es un recurso para los vivos, para los mortales. La misericordia de Dios actúa en los que estamos en este mundo, en la iglesia militante. El purgatorio en sí mismo, toda su esencia, es un acto de misericordia de Dios. Porque si la mentalidad fuera la de algunas tendencias ideológicas cristianas protestantes, que solamente existe el cielo y el infierno, todos los que están en el purgatorio deberían estar condenados, porque algo imperfecto tuvieron en sus vidas que les impidió entrar al cielo. Pero la misericordia de Dios es tan grande, es tan infinita, que crea este tercer estado temporal de las almas para darles la oportunidad de depurarse en pecados veniales, en pecados no tan graves, que puedan ser transformados y depurados para llegar a la plenitud de entrar a un cielo donde no entra, como dice el libro del Apocalipsis, nada impuro. A ese punto es donde más adelante llegará San Pablo en Gálatas, en este capítulo 6, que además lo vamos a leer completo, el capítulo 6 del libro de los Gálatas, ese mismo capítulo que yo estoy seguro en otro momento hablé, cuando San Pablo habla de que no hay otro evangelio. Es el capítulo 1, además es imperdible, por eso me ha permitido inclusive a mí, en los tiempos en que daba talleres, más activamente que ahorita, hablar, por ejemplo, de que el Dios cristiano, musulmán y judío no eran el mismo Dios. El Dios pleno es el Dios cristiano porque es el Dios revelado, que además es trinitario, es trino, pero la historia por ejemplo, del Islam, que no es para detenerme en este espacio, pero la historia del Islam es como mucho de lo que nos advertiría San Pablo 7 siglos antes, en esa carta a los Gálatas, porque su origen, cómo arranca el Islam, está reseñado allí. También les invitaría a leer esto, sobre todo si conocen un poquito cómo surgió el Islam. ¿Qué nos aconseja San Pablo en Gálatas? Él dice: hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo
con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno se examine sus propias obras y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí y no haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir algo de lo que instruye con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Esta parte me gusta. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, esta es la frase que quería detenerme. Repito, por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vuelve a aparecer la figura del tiempo. La oportunidad no es eterna. Lo que es eterno es el amor de Dios, pero en su propia esencia. ¿Okay? ¿Dios ama a los que están condenados? Sí, pero lamentablemente no pueden estar con Él, porque fue la decisión que tomaron. Y es una decisión irreversible, porque ya llegaron al punto donde, conociendo toda la verdad, o sea, si estás delante de Dios, inclusive en tu muerte, eres llamado y ves la plenitud de la justicia, ves que aquello de lo cual te hablaron en vida era cierto. Primero, que sí hay un más allá. Primero, que sí hay un juicio, que sí hay una eternidad. Y pese a eso, llegas ante Dios y lo sigues desafiando, cuestionando, odiando y no quieres estar con Él. Pues al final, ¿qué va a ocurrir? Pues tu naturaleza, el nacimiento de tu vida eterna será ese. Para que podamos entender un poquito, voy a explicarlo desde el punto de vista biológico. La muerte marca algo así como la concepción en el vientre materno. Cuando dos personas que se aman, hombre y mujer, por supuesto, que son los que tienen por naturaleza la capacidad de engendrar vida a través de un acto sexual natural. Cuando un hombre y una mujer se aman y se entregan corporalmente, del fruto de ese amor puede salir una vida. Eso es cuando las relaciones sexuales están abiertas a la vida. Ese momento de la concepción es determinante. Por eso se enseña que en la biología el sexo es diferenciado y determinante. Si los cromosomas que allí suman 23 y 23 que aporta papá y mamá, los 46, al final la combinación es XY, biológicamente ese XY va a marcar toda tu existencia humana. Es ahí donde vienen los otros puntos que tampoco quiero abordar acá. Usted se podrá amputar para cambiarse de sexo, usted podrá hacer muchas cosas, pero la biología no, o sea, el cambio cromosómico hasta donde no se puede hacer. Entonces usted podrá vestirse como mujer, pensar que quiere maquillarse como mujer, hacerse muchas cirugías, pero su cuerpo biológicamente seguirá siendo cromosómicamente XY. Esa determinación de la concepción, lo mismo ocurre con la mujer. Si es XX, ya usted va a venir con una morfología biológica femenina, con un aparato reproductor femenino, con ovarios, no con testículos. Usted va a desarrollar senos, además con capacidad de más adelante de lactar, o va a tener unos ciclos menstruales en el momento de su desarrollo, etcétera, cosa que ustedes conocen mucho mejor que yo. Eso no lo puedes cambiar. La muerte y el encuentro con Dios es lo mismo. Cuando tomas una decisión es la concepción de tu eternidad y eso no lo vas a poder transformar. Es por eso que esta advertencia que hace San Pablo es importantísima, porque en este momento nosotros estamos marcando, todavía no estamos concebidos a la eternidad. Estamos soñados, somos deseados y nosotros deberíamos desear esa eternidad. Pero el punto importante va a ser, como nos dirá San Pablo en Gálatas, lo que vayamos cosechando en vida. Vamos construyendo nuestra eternidad.
bien sea por intereses espirituales o por intereses de la carne. ¿Qué dice San Pablo que vamos a cosechar las personas que vivamos para el mundo, para el físico, para lo material, para el hedonismo, para los bienes del mundo? Corrupción y muerte. Ahí lo dice, esos son los frutos de vivir para la carne. Corrupción y muerte. ¿Cuáles son los frutos de vivir espiritualmente? La vida eterna. Vida eterna. En el infierno no hay vida eterna, hay condenación eterna, hay sufrimiento eterno, hay odio eterno, hay ausencia de Dios eterna. Y de eso hay que hablar también. Pero Luis, nos estás aterrando, cónchale, tantas cosas malas que tenemos en el mundo, ahora también tenemos que estar asustados, que Dios no nos pide que nos asustemos. Dios, esto es la antítesis. Cualquier persona que cree en Dios y tenga miedo en Dios, está creyendo en un Dios que no existe. A Dios hay que tenerle mucho respeto, eso sí, eso es indiscutible. A Dios hay que respetarlo sobre todo desde lo que Él ha enseñado como palabra eterna, para todos los tiempos. Hay que escucharlo, pero temerle como un dictador, como un tirano, como un sádico, no. Dios no se merece eso. Dios es esencia de amor, o sea, Dios es amor, su naturaleza es divina. Y estas tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten una misma naturaleza única. O sea, más nadie la tiene, que es naturaleza divina, son Dios. Así como nosotros somos humanos, estas tres personas tienen una naturaleza divina, es decir, las tres personas son un solo Dios. Forman una sola especie que es divina. Eso sería como la explicación más básica de lo que es la Santísima Trinidad. Pero más allá de eso, también nos dirá San Juan en la primera carta, no en el Evangelio ni en el Apocalipsis, en su primera de 3 epístolas, en el capítulo 4, versículo 8, de esa primera carta, Dios es amor. Entonces, ¿qué marca la conducta de Dios? ¿Qué marca los pensamientos de Dios? ¿Qué marca los juicios de Dios? El amor. Entonces, una persona que lo que desborda es amor, yo no le puedo tener miedo, puedo necesitarla. Puede ser que estando ante ella me haga sacar todas las lágrimas de mi corazón, porque además verdaderamente me veo desnudo ante la verdad. Eso es distinto. Pero Dios no está para tenerle miedo. Pero por supuesto, ¿a qué sí le deberíamos tener miedo? A perder a Dios. ¿A qué sí le deberíamos tener miedo? A condenarnos. ¿A qué sí le deberíamos tener miedo? A perder el tiempo, a vivir una vida vacía, cargada de conflictos, de chisme, de cuestionamientos, de vacíos, de quejas, de hacerle la vida infeliz a los que están a nuestro lado. Ahí también lo dirá San Pablo, especialmente a los de casa. Hacer feliz especialmente a los de casa, y no solamente a los de la fe. También está hablando por lo menos a Luis, a que lo interpela, a hacer feliz a su esposa, a su hijo, a su hermano, a su padre, a su suegro, a sus cuñados, a su familia en general. Pero especialmente porque es mi hogar primario, ahorita es mi hogar primario. En un tiempo mi hogar primario era papá, mamá y mi hermano. En este tiempo mi hogar primario es mi esposa, mi hijo y yo. Ese es mi hogar primario. Y eso no desestima el amor que siento por mis padres, por mi hermana, especialmente hablando de mi familia, la familia primaria, permítame repetir el término. Pero ahorita tengo otras responsabilidades ante las cuales velar. Y en este camino de imperfección y de lucha y de sufrimiento y de que a veces provoca agarrar a alguien por el cuello y estrangularlo porque ya te tiene obstinado, eso humanamente es comprensible, pero Dios nos supera, nos desborda en el amor y dice, ya va Luis, esto que tú quieres atajar así, déjamelo a mí, se lo entregas y Él resuelve. Y que en esa persona se haga tu voluntad y en la otra también y en ti también. Entonces Dios está ahí para combatir nuestras batallas, para ayudarnos, pero hay que confiar en Él y entender que el tiempo de la misericordia no es infinito, que su misericordia sí es infinita, desde el origen del mundo hasta el final del mundo va a estar, y va a estar para todos los seres humanos que la necesiten, y es infinita en profundidad. No es que llegaste aquí hasta creo que no sé si en el derecho, en los jueces sí lo puedo decir a nivel de iglesia. Antes habían pecados, por ejemplo el aborto era un pecado que no podía perdonar cualquier sacerdote, eso tenía que llegar a nivel de obispo. El Papa Francisco luego hizo como una excepción a eso, que entiendo todavía está vigente. Pero la misericordia de Dios no es que, bueno, yo llego hasta aquí, pero de ahí para arriba no puedo seguir perdonando y esto es muy fuerte. No, la misericordia de Dios es infinita en profundidad, lo perdona todo. Lo dirá Isaías, aunque sus pecados sean colorados, los haré blancos como la nieve. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Ahí está la infinitud
de la misericordia de Dios, pero el tiempo de aplicación en tu vida especialmente no es infinita. Aprovechala, aprovechémosla mientras podamos y recurramos a ella con honestidad. La mejor forma de hacerlo es a través del sacramento del perdón. Es reconciliarnos con la gracia, es buscar a Dios donde está, en los sacramentos, y dejarnos ya de estar creyendo en tantas tonterías, en signos zodiacales, en energías, en cosas que son totalmente absurdas, porque además despersonalizan a un Dios que es persona. Esa es la enseñanza principal. Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.